El ejercicio que tenemos por realizar hoy dice: las coordenadas de un objeto que se mueven en el plano XY varían con el tiempo de acuerdo con X igual a menos 5.00 metros seno de W por T, y en Y igual a 4.00 metros menos 5.00 metros coseno de W por T, donde W es una constante y T está en segundos. De primeras toca determinar las componentes de velocidad y las componentes de aceleración del objeto en t igual a 0. Y después toca escribir las expresiones para el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración del objeto en cualquier tiempo mayor a 0. Y por último toca describir la trayectoria del objeto en una gráfica XY. Para determinar primeramente las componentes de la velocidad y la aceleración, se tiene que determinar de primero la componente de posición en el vector XY, en donde X está referenciado con Y y Y está referenciado con J, en donde el vector velocidad sería la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Esto sería igual a la derivada del vector posición en X, que sería representada con Y, más la derivada del vector posición en Y, que sería representada con J, como lo observamos aquí. Vector velocidad sería igual a la derivada de X sobre tiempo en Y, más derivada de Y sobre tiempo en J. Para esto, si tenemos que en X es igual a menos 5.00 metros por seno de W por T, y Y tenemos que es 4.00 metros menos 5.00 metros de coseno por W por T, en donde la derivada de X con respecto a T tenemos que menos 5 por la derivada interna de W por T, que sería W, por la derivada de seno, que sería coseno de W. Y la derivada en Y con respecto al tiempo sería derivada de 4 es igual a 0, entonces menos 5 por derivada interna, que es W, por la derivada externa, que es coseno, la cual sería menos seno de W por T. Ya organizando estos componentes en el vector velocidad, quedaría que en X sería menos 5.00 metros W por coseno de WT, en Y más menos 5.00 metros por W por menos seno de WT en J. Organizándola de mejor manera, quedaría menos 5.00 metros por W por coseno de WT en Y más 5.00 metros de W por seno de WT en J. Para hallarle el vector de aceleración, tenemos en cuenta que el vector de aceleración sería la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Esto sería igual a menos 5.00 metros de W por menos seno de WT en la posición Y, ya que la derivada de menos 5 por W se deja ahí quieta, por la derivada interna de coseno de WT, que sería W, por la derivada externa de coseno, que sería menos seno de WT, eso sería la componente Y, más derivada de 5 metros por W, que haría igual, por la derivada interna de seno de W, que es W, y por la derivada externa de seno, que sería coseno de WT en el componente J. Acomodándolos de mejor manera, quedamos que el vector de aceleración está representado por 5.00 metros por W al cuadrado por seno de W de T con respecto a Y, más 5.00 metros por W al cuadrado por coseno de WT en J. Y el vector posición está representado con las ecuaciones iniciales, que es X y Y, en donde X sería menos 5.00 metros de seno de W de T en Y, más 4.00 metros menos 5.00 metros por coseno de WT en J. Para responder el inciso A, tenemos que hallar las componentes de posición, velocidad y aceleración cuando t es igual a 0. Con respecto a la parte anterior, ya tenemos las ecuaciones de los vectores de posición, velocidad y aceleración, en lo cual tenemos que reemplazar a t igual a 0. Entonces en la primera sería menos 5 metros por seno de W por T,
W por T, aquí en vez de T sería 0, entonces W por 0 sería 0 y seno de 0 es igual a 0. Entonces en la componente I queda, en la parte de posición, queda 0. Más 4 menos 5 metros por coseno de W por 0. W por 0 sería 0 y coseno de 0 es igual a 1. Entonces sería 4 metros menos 5 metros por 1 en la componente J, la cual quedaría como menos 1 en la componente J, menos 1 metros en la componente J y 0 metros en la componente I, en la parte del vector posición. En el vector velocidad sería igual a menos 5,00 metros por W por coseno de W por 0 en la componente I. W por 0 es igual a 0 y coseno de 0 es igual a 1. Entonces quedaría menos 5 metros por W, la componente I. En la parte J quedaría que 5 metros por W por seno de W por 0. W por 0 sería 0 y seno de 0 es 0. Entonces 0 por 5 metros por W sería 0 en la parte de componente J. Aquí, así quedaría el vector de velocidad con tiempo 0 en I y J. Y el vector de aceleración con tiempo 0 quedaría 5,00 metros por W al cuadrado por seno de W por 0, en donde W por 0 sería 0 y seno de 0 es igual a 0. Entonces quedaría 0 en la parte I más 5 metros por W al cuadrado por coseno de W por 0, en donde W por 0 es igual a 0 y coseno de 0 sería 1, entonces quedaría 5 metros por W al cuadrado en parte J. En el inciso C nos piden representar el ejercicio en una gráfica, en donde W, como pueden observar aquí, es una constante, la cual la valí como 1. Los tiempos están aquí especificados cada 0,2 segundos, y X sería igual a menos 5 por seno de W, que es esta, por el tiempo, que sería esta, en cada parte. Y Y sería igual a 4 menos 5 por coseno de W, que sería aquí, por el tiempo, que sería este, en donde nos dio la siguiente gráfica. Como podemos observar, la gráfica representa el movimiento de una elipse. Y esto ya sería todo. Este sería el inciso C, el cual este movimiento es una elipse.